A veces la mente no sabe detenerse, ¿verdad? Es como si tuviera un motor propio que jamás se apaga. Abrimos los ojos y ya estamos pensando. Avanzamos el día pensando. Comemos pensando. Y aun cuando intentamos descansar, los pensamientos siguen ahí. Damos vueltas y más vueltas a todo. Tratamos de encontrar respuestas dentro de nuestra lógica. Queremos tener el control, comprender cada paso, anticipar lo que viene y protegernos del dolor antes de que llegue. Pero hay un momento en el que tanto análisis termina por bloquearnos, nos llena de ansiedad, nos roba la calma y, lo más triste, nos va alejando del propósito de Dios, porque hay cosas que no fueron creadas para entenderse, sino para confiarse. Por eso este mensaje es tan necesario. Tal vez tú que estás escuchando llevas mucho tiempo luchando dentro de tu mente y ya llegó la hora de hacer una pausa, de respirar hondo y decir: Señor, ya no quiero comprenderlo todo, solo quiero confiar en ti. Si algo te hizo quedarte en este video, quiero que sepas que no es coincidencia. Quizá es porque tu alma ya está cansada de intentar explicarlo todo, de querer controlarlo todo. Y lo que necesita ahora es un lugar donde soltar, un espacio sin juicios, sin exigencias, donde simplemente puedas decir: Dios, aquí estoy, ya no puedo más con mis pensamientos, pero sí puedo confiar en ti. Si eso resuena contigo, entonces este momento es para ti. Quédate conmigo, porque esto no es solo un video, es un encuentro. Es un espacio donde tu corazón puede rendirse sin culpa, donde puedes cerrar los ojos y escuchar aquello que realmente necesitas. Porque no importa cuánto ruido haya afuera, cuando Dios habla, todo por dentro comienza a ordenarse. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, ayúdanos a que llegue a otros. Dale like, comenta y compártelo. Eso le muestra a YouTube que este contenido es valioso y permitirá que llegue a más personas que también están buscando una palabra, una pausa, una señal. Personas que quizá no tienen una iglesia, pero sí tienen este canal, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas. Con un solo clic, puedes hacer algo grande por alguien más. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así seguirás recibiendo cada mensaje que Dios tiene para ti, justo en el momento oportuno, cuando más lo necesitas. No imaginas a cuántas personas se les transforma el día con una sola palabra, y tú puedes ser parte de eso. Y para que este mensaje quede grabado en tu espíritu, escribe en los comentarios esta frase: confío en Dios. Así, todos los que entren al video verán una ola de fe en movimiento. Y tal vez ese pequeño gesto ayude a otros también a rendirse en confianza. Primera parte: el enemigo silencioso que habita en la mente. Existe un enemigo que no grita, no golpea, no amenaza con armas ni con palabras duras, pero que tiene la capacidad de apagar la fe, robar la paz y desconectar el alma de Dios. Ese enemigo vive en la mente. Es el exceso de pensamientos, la saturación de análisis, la necesidad constante de controlar cada situación antes de avanzar. Pensar no es malo, pensar forma parte del diseño divino. El problema aparece cuando pensamos más de lo que confiamos, cuando analizamos más de lo que oramos, cuando queremos comprenderlo todo antes de obedecer. Muchas veces creemos que la fe depende de lo que sentimos, pero en realidad la fe es una decisión que se toma incluso cuando lo que sentimos va en contra. Porque confiar en Dios no es una sensación agradable ni un simple sentimiento bonito. Es una posición firme del alma que declara: aunque no comprenda, sigo adelante. Aunque sienta temor, camino. Aunque no vea salida, descanso. Y eso choca con la manera en que hemos aprendido a vivir. El mundo nos enseña que siempre debemos tener un plan, una estrategia, un respaldo. Y la prudencia no es algo negativo, claro que no. Lo incorrecto es sacar a Dios del proceso solo porque no logramos entender sus caminos. Existe un pasaje en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que debería quedar grabado en lo más profundo de nosotros como aire para el alma. Allí se nos dice que confiemos en el Señor con todo el corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia capacidad de razonamiento, que lo reconozcamos en cada uno de nuestros caminos y que Él enderezará nuestras sendas. Detente un momento en esa frase.
No te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no pongas toda tu confianza en lo que crees saber, porque por más que leas, estudies o acumules experiencia, habrá momentos en los que tu conocimiento no alcanzará. Llegarán situaciones en las que Dios te pedirá avanzar sin explicaciones, solo con una dirección clara. Y si no aprendemos a confiar, terminaremos encerrados en la prisión del análisis, un lugar donde todo parece seguro, pero nada avanza. Muchos vivimos agotados, no tanto por el esfuerzo físico, sino por el desgaste mental y emocional. Nos cansamos por adelantarnos a los problemas, por imaginar siempre el peor escenario, por intentar controlar lo que solo Dios puede sostener. Y el enemigo es consciente de eso. Sabe que si logra llenar tu mente de pensamientos, puede alejarte de la voz de Dios. Porque Dios no compite con el ruido. Dios habla en el silencio. Y cuando tu espacio interior está saturado de miedo, preocupación o urgencia por tener respuestas inmediatas, no queda lugar para la fe. Jesús mismo dejó una enseñanza profunda sobre esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Dijo que no nos angustiemos por el día de mañana, porque el mañana traerá su propia carga, y que a cada día le basta su propio afán. En otras palabras, deja de vivir en un futuro que aún no existe. Confía en que Dios ya está trabajando allí, incluso en lo que tú todavía no puedes ver. Pero si pasas todo el día pensando en el mañana, no disfrutarás la provisión del hoy. Eso es lo que le ocurre a muchas personas. Tienen alimento, tienen salud, tienen un techo, pero viven tristes porque todavía no tienen todas las respuestas. Se amargan porque su mente les recuerda constantemente lo que aún no comprenden, cuando lo que podrían hacer es mirar al cielo y decir: gracias, Señor, porque aunque no lo entienda todo, tengo lo suficiente para continuar. Pensar no es algo malo, pero pensar sin confiar puede convertirse en una carga que te impide avanzar. Y aquí está la verdad. Hay caminos que solo se abren cuando das el paso, y respuestas que solo llegan cuando sueltas las preguntas. Por eso muchas veces Dios no responde exactamente lo que estás preguntando, no porque no le importe, sino porque quiere enseñarte a confiar antes de comprender. Si primero entiendes y luego confías, eso no es fe, es solo lógica. Pero si primero confías y luego entiendes, entonces estás caminando en el Espíritu y no guiado por la carne. Así que la próxima vez que tu mente intente arrastrarte al túnel de los pensamientos interminables, detente, respira y dile al Señor: no entiendo pero confío. No tengo el plan completo pero tengo tu promesa. No tengo el control pero tengo tu presencia. Y eso es suficiente. Segunda parte. La confianza que se edifica en medio de la incertidumbre. Confiar no es una destreza que se adquiere de un día para otro, es algo que se va formando con el tiempo. ¿Y sabes dónde se construye la verdadera confianza en Dios? No es en los días claros y tranquilos. No es cuando todo marcha bien. No es cuando las puertas se abren sin resistencia. La confianza auténtica se moldea en la oscuridad. Cuando no entiendes nada, cuando te sientes solo, cuando parece que Dios guarda silencio. Es justo ahí donde debes tomar una decisión valiente, soltar la necesidad de comprender y aferrarte a la fe. Porque la fe no exige explicaciones, solo necesita una dirección. Muchas veces creemos que Dios nos hablará con una voz audible y precisa, como una orden directa que nos diga qué hacer y en qué momento. Pero la mayoría de las veces, Él no obra de esa manera. Dios actúa en lo invisible, en lo que no se percibe, en lo que no se logra comprender. Y por eso nos cuesta confiar, porque estamos esperando señales claras cuando lo que Él desea es obediencia. Él anhela que podamos decir: no entiendo lo que estás haciendo, pero sé quién eres. Y eso me basta para seguir avanzando. En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios declara algo que debería estremecer el corazón y al mismo tiempo llenarnos de paz. Dice que así como los cielos son más altos que la tierra, de la misma manera sus caminos están por encima de los nuestros, y sus pensamientos superan a los nuestros. ¿Sabes lo que eso significa? Que nunca podremos calcular con exactitud lo que Dios está haciendo, porque sus caminos
no se parecen a los nuestros. Y eso es algo hermoso, porque si todo lo que Dios hiciera fuera completamente comprensible para nosotros, entonces no sería Dios, sino un reflejo de nuestra propia mente. Pero Él es más grande, más sabio y más profundo. Confiar en Él implica aceptar que sus formas no siempre tendrán sentido, pero siempre tendrán un propósito. El problema es que hemos sido formados en una sociedad que exalta el control. Todo se mide, se calcula y se planifica. Nos han enseñado que el éxito depende de cuántos riesgos evitamos, de cuántos pasos adelantamos y de cuántos escenarios somos capaces de prever. Y ser prudentes no es algo malo, pero confiar en Dios muchas veces significa avanzar, aun cuando no tienes todas las piezas en su lugar. Es como cuando Abraham recibió una promesa, pero no una explicación. Dios le pidió que saliera de su tierra, que dejara atrás todo lo conocido y caminara hacia una tierra que Él le mostraría. ¿Y qué hizo Abraham? Salió, no preguntó cuánta distancia había, no pidió un mapa ni una ruta detallada, simplemente obedeció, simplemente confió. Y fue esa fe, sin ver, la que lo convirtió en padre de multitudes. Entonces, ¿por qué tú y yo creemos que necesitamos tener todo claro antes de dar un paso? ¿Por qué seguimos pidiéndole a Dios cada detalle, cada razón, cada momento exacto? ¿Por qué nos cuesta tanto decir con sinceridad, Señor, me duele, me confunde, pero te sigo? Tal vez porque aún no hemos soltado el orgullo de nuestra mente, porque en el fondo queremos mantener el control para sentirnos seguros. Pero existe una seguridad más profunda que la que nace del entendimiento. La que surge al saber que estás en las manos de Dios, incluso cuando no puedes ver el camino. Y te lo digo con el corazón. Dios no quiere que vivas una vida detenida y paralizada por tus pensamientos. No quiere que sigas cuestionando cada cosa que no logras comprender. Su deseo es que vivas en paz, con descanso interior, con la certeza de que aunque no lo veas, Él está actuando. Y si hoy sientes que ya no puedes más, que tu mente está exhausta de tanto pensar, de tanto buscarle sentido lógico a lo que estás atravesando, entonces este es el momento ideal para entregarle esa carga a Dios. Hazlo hoy, dile, Señor, ya no quiero seguir peleando por dentro. Ya no quiero que mi mente gobierne mi corazón. Quiero confiar en ti incluso cuando no entienda. Quiero avanzar en fe, aunque no tenga todas las respuestas. Tercera parte. Cuando Dios guarda silencio, pero no se ha ido. Uno de los escenarios más difíciles para confiar en Dios es cuando parece que no está. Cuando oras y no recibes respuesta. Cuando preguntas y no hay eco. Cuando clamas y el cielo parece permanecer en silencio. ¿Sabes qué es lo primero que hace nuestra mente en esos momentos? Empieza a fabricar suposiciones. Pensamos que Dios está molesto, que nos ha olvidado, que hicimos algo mal, que estamos solos. Pero eso no es más que la mente intentando comprender lo que el corazón debería simplemente confiar. La falta de respuesta no significa la ausencia de Dios. Muchas veces el silencio de Dios es su forma de decir, confía sin condiciones. Es sencillo confiar cuando todo fluye, cuando las puertas se abren y la provisión llega. Pero el silencio pone a prueba lo que realmente creemos, porque allí no hay emoción, no hay estímulo, no hay claridad. Solo queda lo más puro de la fe, la decisión de creer sin ver. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron que atravesar ese silencio. Uno de ellos fue Job. Job no solo perdió todo lo que poseía, sino que también clamó a Dios sin recibir una respuesta inmediata. Y aún así pronunció unas palabras que resuenan en lo más profundo del espíritu. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, declaró que aunque Dios lo llevara a la muerte, en él seguiría esperando. ¿Puedes imaginar una fe así? Una fe que no depende de la lógica, ni del resultado, ni de una explicación, sino de una convicción firme. Dios es bueno, aunque no lo entienda. Y hay algo que debes recordar siempre. Dios no está obligado a explicarte sus planes, pero sí promete caminar contigo en cada paso. Esa es la esencia de la confianza. No se trata de que Dios te entregue un mapa detallado, sino de que Él te acompañe durante el proceso. Y a veces ese camino incluye valles, desiertos y túneles donde no se ve la luz. Pero cuando sabes quién va contigo, la oscuridad deja de tener poder.
Jesús mismo vivió esa experiencia en la cruz. En su momento más doloroso, cargando con el pecado de toda la humanidad, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso está escrito en Mateo, capítulo 27, versículo 46. ¿Te das cuenta? Incluso el Hijo de Dios sintió el silencio del Padre y aún así no dejó de confiar. Después de ese clamor, entregó su espíritu sabiendo que todo tenía un propósito. Eso es lo que tú y yo necesitamos recordar cuando parece que Dios no responde. El silencio no es rechazo. El silencio puede ser parte del plan. ¿Y qué hacemos cuando Dios guarda silencio? Permanecemos, nos quedamos. No huimos, no abandonamos, no cambiamos la fe por lógica. Seguimos firmes, quizá con los ojos cerrados, pero con el corazón completamente abierto. Porque existen milagros que solo se manifiestan cuando decides permanecer, incluso cuando no ves nada. Ese nivel de confianza toca el corazón de Dios de una manera muy profunda. Así que si estás atravesando una etapa donde todo parece confuso, donde tu mente no deja de formular preguntas y tu alma se siente inquieta, este es el mensaje que necesitas. No analices tanto, simplemente confía. No esperes comprenderlo todo, solo permanece. No te angusties buscando respuestas inmediatas. Quédate cerca de Dios, porque al final no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto confías. Y recuerda esto: cuando no logres entender con tus ojos lo que Dios está haciendo, vuelve a recordar lo que Él ya te prometió por medio de su palabra. Porque Él no cambia, no miente y no abandona. Aunque ahora no lo percibas, estás exactamente en el punto donde Él quiere edificar en ti una fe más profunda. Y esa fe, te lo aseguro, será la que te sostenga cuando nada más pueda hacerlo. Cuarta parte. Soltar el control mental es darle espacio al mover de Dios. Llega un momento en la vida espiritual en el que uno comprende que pensar demasiado no siempre es señal de sabiduría. Muchas veces es señal de miedo. Pensamos sin parar porque queremos evitar el dolor, porque intentamos anticipar el futuro, porque no queremos equivocarnos. Pero al hacerlo, en realidad le estamos diciendo a Dios que no confiamos en la forma en que Él dirige nuestra historia. Ahí está la raíz del problema: el control. El alma humana desea controlar. Desde pequeños aprendemos que si no controlamos lo que hacemos, lo que decimos y lo que sentimos, todo puede desordenarse. Y sí, hay valor en la responsabilidad, pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, hay algo que debemos entender con claridad. Lo que Él desea no es que tú tengas el control, sino que lo reconozcas como Señor, como guía y como Padre. Y eso implica renunciar, implica soltar. ¿Y qué significa soltar? No es abandonar ni rendirse al caos. Soltar es dejar de cargar lo que no te corresponde. Es dejar de pelear en tu mente con preguntas que hoy no tienen respuesta. Es decir: Señor, esto no lo comprendo, pero sé que tú sí, por eso te lo entrego. No voy a seguir dándole vueltas en mi cabeza. No voy a continuar con esta batalla interna. Quiero descansar. Quiero confiar. Hay un pasaje que resume todo esto con gran claridad. Está en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10. Y dice que debemos estar quietos y reconocer que Él es Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Estar quietos, no corriendo, no planeando mil cosas, no intentando comprenderlo todo, sino quietos. Porque es en esa quietud donde se revela quién es Dios. Cuando te calmas, cuando tu mente se aquieta, es cuando puedes ver con claridad que Dios sigue ahí, que continúa teniendo el control y que no te ha soltado. Y es en ese momento cuando empieza a suceder algo hermoso. Cuando tú sueltas el control, Dios comienza a actuar de formas que antes no podían manifestarse. Porque cuando tu mente está ocupada tratando de resolverlo todo, no hay espacio para que el poder de Dios se mueva. Pero cuando sueltas, cuando levantas las manos y dices: ya no más, entonces el cielo se abre, las cosas empiezan a transformarse y tu alma entra en una dimensión de descanso que no se puede explicar con palabras. Hay batallas que solo se ganan cuando dejas de pelear. Hay respuestas que solo llegan cuando guardas silencio. Hay caminos que solo se abren cuando decides no forzarlos. Porque Dios no responde a la ansiedad, Él se mueve por la fe. Y la fe no nace en la mente, nace en el espíritu. No es un proceso racional, es una determinación del alma. Es decir: Señor, no tengo claridad, pero tengo certeza. No tengo el mapa, pero tengo tu mano. Y eso me es suficiente.
Y sí, habrá momentos en los que tu naturaleza humana querrá volver a tomar el control. Tu mente te dirá, piensa, analiza, resuelve. Pero ahí es cuando debes detenerte y responder con firmeza. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no cargo esto sobre mis hombros, ahora lo entrego a Dios. Ya no pienso más allá de lo que debo, ahora descanso en aquel que todo lo conoce. Recuerda lo que se nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que no vivamos dominados por la preocupación, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acompañadas de gratitud. Y entonces la paz de Dios, esa paz que supera todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué verdad tan hermosa! La paz de Dios no aparece cuando lo entiendes todo, sino cuando oras, sueltas y confías. Esa paz va más allá de lo que la mente puede explicar, y es esa paz la que protege tu corazón de la desesperación y tus pensamientos del caos interior. Así que hoy, si sientes que tu cabeza está saturada de tanto pensar, de tantas preguntas sobre el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo, te invito a hacer algo distinto. Deja de pensar y comienza a orar. Deja de analizar y rinde tu mente. No sigas buscando lógica, busca presencia, porque en ese silencio de tu mente y en ese clamor profundo de tu espíritu, Dios empieza a hablar de verdad. Quinta parte. Las decisiones de la mente producen ansiedad. Las decisiones de la fe producen paz. Uno de los errores más frecuentes que cometemos es tomar decisiones únicamente desde la mente. Nos convencemos de que si algo parece lógico, entonces debe ser correcto. Creemos que si algo se ve seguro, estable y razonable, automáticamente es la voluntad de Dios. Pero no siempre es así. La mente puede engañarte, las emociones pueden confundirte y los temores pueden disfrazarse de prudencia. Y cuando tomas decisiones solo desde la lógica, sin incluir a Dios, sin buscar su dirección y sin esperar su paz, tarde o temprano terminas pagando el precio. ¿Cuántas veces has dicho, sentí que era lo correcto, pero después me arrepentí? ¿Cuántas veces elegiste un camino porque parecía seguro y poco tiempo después notaste que no había paz en tu interior? Eso sucede cuando permitimos que la mente ocupe el lugar del espíritu. La Escritura nos advierte en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa y difícil de comprender. Y aunque ese pasaje se refiere al corazón como centro de emociones y decisiones, esa advertencia también se extiende a nuestra mente cuando piensas sin Dios. Porque por más inteligente que seas, si Dios no está en el centro de tus decisiones, estás caminando en oscuridad. Existen caminos que parecen rectos pero terminan mal. Hay oportunidades que brillan pero esconden trampas. Hay relaciones que comienzan con entusiasmo y terminan en dolor. Y muchas veces todo eso ocurre porque no preguntamos primero, Señor, ¿esto viene de ti? No esperamos, no consultamos, no discernimos. Solo pensamos, analizamos, calculamos y decidimos. Pero cuando decides sin la voz de Dios, estás confiando más en tu razonamiento que en su dirección. Y eso no es fe, eso es orgullo. Observa lo que dice Isaías, capítulo 30, versículo 21. Allí se declara que tus oídos escucharán a tus espaldas una voz que dirá, este es el camino, camina por él, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que deberíamos buscar antes de dar cualquier paso, la voz de Dios. Ese susurro claro en el alma que te indica si debes avanzar, esperar o detenerte. Pero para poder escuchar esa voz es necesario apagar el ruido de la mente. Es indispensable hacer silencio por dentro, porque cuando hay demasiados pensamientos no se escucha nada. Y aquí viene algo muy poderoso. Las decisiones que nacen de la fe no siempre parecen lógicas, pero siempre producen paz. Tal vez no comprendas por qué Dios te pide quedarte cuando todo a tu alrededor te impulsa a huir. Tal vez no entiendas por qué te llama a amar cuando tu mente te grita que te protejas. Tal vez no comprendas por qué se cierra una puerta que tú considerabas la oportunidad perfecta. Pero si esa dirección viene de Él, si realmente nace de su guía, aunque no tenga sentido para tu razonamiento, traerá descanso.
Y esa es la señal más clara de que estás caminando correctamente. La paz del espíritu, no la lógica de la mente. Puedes estar rodeado de incertidumbre y aún así tener paz si estás en obediencia. Puedes estar en medio de una tormenta y sentir calma si estás exactamente donde Dios quiere que estés. Esa es la diferencia entre caminar por vista y caminar por fe. El que camina por vista se guía por lo que logra entender. El que camina por fe se guía por quien le habló. Y no me malinterpretes. Dios no está en contra de tu inteligencia, Él mismo te la dio. Pero tu inteligencia no fue creada para reemplazar la obediencia, sino para someterse a ella. Hay situaciones que deben razonarse, claro que sí. Pero hay momentos en los que la razón se calla y el espíritu obedece. Y es justo ahí donde ocurre lo sobrenatural. Ahí es donde aparecen los milagros. Porque Dios se manifiesta con poder cuando decides confiar, no cuando decides entender. Así que si hoy estás en una encrucijada, si no sabes qué decisión tomar, si tu mente no deja de hablarte, detente. No tomes decisiones bajo presión mental. No elijas solo porque parece lo más lógico. Espera ahora, aquieta tu mente y escucha al espíritu. Y cuando llegue la paz, aunque todo lo demás parezca incierto, da ese paso. Porque ese paso, aunque no tenga lógica, te llevará directo a la voluntad de Dios. Sexta parte. La confianza se entrena en lo cotidiano. A veces creemos que confiar en Dios solo tiene que ver con los grandes momentos de la vida, como elegir una carrera, tomar una decisión de pareja, enfrentar una enfermedad o atravesar una pérdida. Y claro que ahí se necesita fe. Pero lo que muchos no perciben es que la confianza más profunda no se forma en las crisis, sino en la rutina, en el día a día, en lo simple, en lo que parece pequeño e insignificante. Porque confiar en Dios no es un recurso de emergencia, es un estilo de vida. La confianza se fortalece cuando decides orar antes de comenzar el día, aunque tengas prisa. Cuando eliges perdonar, aunque nadie te pida perdón. Cuando entregas tus preocupaciones en oración, aun cuando sientas que podrías resolverlas por tu cuenta. Cuando das sin esperar nada a cambio. Cuando sirves aunque nadie lo note. Cuando te levantas a trabajar, aunque no veas resultados inmediatos. Cada una de esas decisiones aparentemente pequeñas es un acto de fe. Y cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás fortaleciendo tu espíritu. Mira lo que se nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quien es fiel en lo más pequeño, también lo será en lo más grande. Y ese principio también se aplica a la confianza. Si aprendes a confiar en Dios en los detalles sencillos, estarás preparado para confiar en Él cuando lleguen los desafíos mayores. Pero si en lo pequeño eliges preocuparte, controlar y dudar, entonces cuando enfrentes lo grande no tendrás una base firme. Porque la fe no surge de repente, la fe se cultiva, se riega y se ejercita. Déjame decirlo de otra manera. Si no aprendes a confiar en Dios para manejar los pensamientos cotidianos, ¿cómo vas a confiar en Él cuando llegue el momento de entregar algo que amas profundamente? Si no puedes soltar una ansiedad pequeña sobre el futuro, ¿cómo vas a descansar cuando la vida cambie sin aviso? Es en los momentos simples donde se forman los hábitos del alma, y confiar también es un hábito. Un músculo espiritual que se fortalece con la práctica diaria. Y aquí aparece uno de los principios más liberadores de todos. No necesitas entenderlo todo para vivir en paz. Lo único que necesitas es recordar quién es tu Dios. Él es el mismo que abrió el mar delante de Moisés, el que sostuvo a Elías en medio del desierto, el que protegió a Daniel en el foso, el que levantó a Lázaro de la muerte y el que calmó la tormenta con una sola palabra. Ese es tu Dios. Y si lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. La pregunta no es si Dios tiene el poder. La verdadera pregunta es si tú vas a confiar incluso cuando todavía no ves nada. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se nos entrega una definición de la fe que no debemos olvidar. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está todo. La fe no necesita pruebas visibles.
La confianza en Dios no exige que todo tenga sentido. Lo que requiere es una decisión firme en el corazón. No voy a permitir que mi mente determine mi nivel de paz. Voy a permitir que mi fe lo haga. Así que comienza hoy mismo. Entrena tu confianza en las cosas pequeñas. Cuando estés a punto de preocuparte, detente y di: Señor, confío en ti. Cuando tengas que tomar una decisión, antes de hacer una lista de ventajas y desventajas, habla primero con Dios. Cuando la ansiedad intente alzar la voz por encima de tu fe, respóndele con una promesa bíblica y verás cómo poco a poco tu mente se aquieta y tu espíritu se fortalece. Porque la confianza no se impone, se edifica día tras día, paso a paso. Séptima parte. Cuando no sientes nada, pero eliges creer de todos modos. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando no se siente nada. No hay gozo, no hay lágrimas, no hay fuerzas para orar ni ánimo para adorar. Te levantas y todo pesa. Lees la Biblia y parece que no te habla. Intentas orar y las palabras no salen. No significa que te hayas alejado de Dios. No, lo que ocurre es una sequedad interna que no sabes cómo explicar. En ese punto es fácil pensar que algo anda mal, que tu fe se apagó o que Dios se fue. Pero no es así. Lo que está sucediendo es algo más profundo. Tu fe está siendo fortalecida y llevada a madurez. Porque una fe que depende únicamente de las emociones es una fe inmadura. Es como una planta que vive solo del clima. Si hay sol crece, pero si llegan las nubes, se marchita. Y la fe no puede vivir de esa manera. Dios quiere formar en ti una confianza que no dependa de sentir cosas agradables, ni de momentos intensos, ni de experiencias emocionales fuertes. Quiere que desarrolles una fe que diga: aunque no sienta nada, sigo adelante. Aunque no escuche nada, obedezco. Aunque no vea nada, avanzo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que caminaron sin sentir, pero decidieron creer de todas formas. Moisés pasó largos años en el desierto. David fue perseguido sin motivo, incluso después de haber sido ungido como rey. José fue traicionado por sus propios hermanos y encerrado injustamente. Ninguno de ellos recibió instrucciones basadas en emociones. No tenían la música adecuada ni un ambiente perfecto, solo sostenían una convicción profunda en el corazón. Dios está conmigo aunque no lo vea. Y esa convicción fue suficiente. Hay una historia que resume todo esto con claridad. Es la de los 3 jóvenes hebreos lanzados al horno de fuego. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, ellos le dijeron al rey Nabucodonosor que el Dios al que servían podía librarlos del horno encendido y también de su mano. Pero no se detuvieron ahí. En el versículo siguiente dijeron algo que revela la madurez de su fe. Y si no, que te quede claro, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Te das cuenta? Ellos creían que Dios tenía el poder para hacerlo, pero aun si no intervenía, no iban a dudar de él. Esa es la fe verdadera, la que dice: Señor, sé que puedes hacer el milagro, pero aunque hoy no lo vea, no te suelto. Sé que puedes responder, pero aunque haya silencio, no me muevo de tu lado. Sé que puedes dar señales, pero aunque solo vea oscuridad, confío. Porque no vine a este camino buscando emociones, vine buscando verdad. Y tú eres la verdad. Muchas veces Dios retira la emoción para fortalecer la convicción. Guarda silencio para que aprendas a caminar sostenido por lo que ya te dijo. No porque te haya abandonado, sino porque quiere madurar tu fe. Y créeme, esa fe madura es la que más gloria le da, porque no necesita espectáculo ni sensaciones intensas. Solo necesita saber que Él es Dios y que eso es suficiente. En esos días secos, cuando no tienes ánimo para nada, haz lo que sabes que debes hacer. Lee la palabra aunque sientas que no entiendes. Ora aunque parezca que hablas en soledad. Adora aunque tus emociones estén apagadas. Porque cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, es un ladrillo más en el edificio de tu confianza. Escucha esto con el alma. La fe más pura es la que permanece firme cuando todo lo demás se detiene. Cuando no hay milagros visibles, ni promesas cumplidas, ni palabras proféticas, ni atmósfera especial. Solo estás tú, Dios, y tu decisión de seguir confiando. Así que si hoy te sientes seco, si hoy no sientes nada, si hoy te cuesta orar, no te rindas. No estás fallando, no estás lejos. Estás siendo formado.
Y lo que hoy estás viviendo hará que tu fe sea inquebrantable mañana. Continúa, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Octava parte. Dios honra a quienes deciden confiar aún sin entender nada. Una de las cosas más hermosas de Dios es que nunca se queda con nada. Él lo ve todo. Él lo recuerda todo. Cada lágrima que derramas en una oración donde decides confiar aunque el alma te duela. Cada vez que eliges no quejarte y decir, Señor, en ti espero, aunque la situación no cambie. Cada acto silencioso de fe, cada paso que das, solo porque sabes que Él lo pidió. Dios lo ve y Dios lo honra. Tal vez hoy no tengas a nadie que te aplauda por seguir creyendo. Quizá nadie nota la batalla interna que libras contra la duda, los pensamientos negativos o el miedo. Pero quiero decirte esto con el corazón. Dios sí lo ve. Él conoce tus luchas secretas. Él sabe cuántas veces has querido rendirte y aún así has decidido confiar. Y eso tiene un valor eterno. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda algo que jamás deberíamos olvidar. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Más claro, imposible. Dios honra a quienes confían en Él. Tal vez no lo haga de inmediato, tal vez no de la forma que tú esperabas, pero la recompensa llega. Porque la confianza auténtica no solo toca el corazón de Dios, también mueve su mano. En la Biblia hay personas que no recibieron una respuesta instantánea, pero su confianza abrió los cielos. Uno de ellos fue Abraham. Él creyó en la promesa de Dios de que tendría un hijo, aun cuando su cuerpo ya estaba envejecido y su esposa era estéril. Todo parecía decir que no, pero él decidió creer que sí, y fue su fe, no su capacidad, lo que hizo que Dios lo declarara justo. Al final, lo que parecía imposible sucedió, no por mérito humano, sino porque la fe activa el favor de Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has confiado sin ver nada? ¿Cuántas veces te has mantenido firme aunque la tormenta no se calmara? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, no entiendo nada, pero no te voy a soltar? Eso, justamente eso, es lo que Dios más valora. Porque cualquiera puede decir que tiene fe cuando todo va bien, pero solo los verdaderos hijos permanecen cuando todo se vuelve oscuro. Solo quienes tienen una relación real con el Padre pueden confiar cuando todo parece indicar que ya no hay esperanza. Escúchame bien. Dios honra a quienes lo honran. Él no olvida a los que lo eligen por encima de la lógica. No se desentiende de quienes deciden obedecer incluso sin saber a dónde van. Por eso, si hoy estás atravesando una etapa donde todo parece incierto, sigue confiando. No te canses. Llegará el día en que comprenderás para qué sirvió cada paso de fe. Entenderás por qué no respondió antes, por qué te hizo esperar, por qué cerró aquella puerta, por qué no permitió ciertas cosas. Todo cobrará sentido y ese día agradecerás no haber soltado tu confianza. Y si hoy sientes que ya no puedes más, recuerda esto. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma el alma cuando decides confiar. Porque no se trata solo de que Dios haga lo que tú quieres, sino de que tú te conviertas en la persona que Dios quiere formar. Y eso sucede cuando eliges confiar, incluso cuando no tienes ninguna razón aparente para hacerlo, más allá de saber que Él es fiel. Novena parte. Quien confía descansa porque ya no necesita comprenderlo todo. Hay personas que oran, ayunan y leen la palabra, pero aún así viven con ansiedad. No porque no crean en Dios, sino porque no han aprendido a confiar plenamente. Siguen viviendo con el acelerador a fondo, intentando controlar cada detalle, preocupados por el futuro, estresados por el presente, cargando más peso del que les corresponde. Eso sucede porque, aunque conocen a Dios, todavía no se han rendido por completo en sus manos. Porque confiar no es repetir frases bonitas, confiar es descansar. Y el descanso verdadero del alma solo llega cuando decides entregarle todo a Dios, incluso aquello que todavía no entiendes. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento. La gente cree que estar estresado es señal de responsabilidad, que preocuparse por todo es sinónimo de madurez.
que tener la mente saturada de pensamientos equivale a tener dirección. Pero no, eso no es sabiduría, eso es ruido, es cargar con pesos que nunca fueron diseñados para ti. Porque si algo no está bajo tu control, entonces tampoco debería ocupar tu paz. Dios nunca quiso que vivieras ahogado en tus pensamientos. Jamás quiso que tu mente fuera un campo de batalla donde todo se cuestiona, se teme y se duda. Su deseo es que vivas en descanso, que puedas dormir en tranquilidad, caminar en calma y reír aún sin tener todas las respuestas. Ahí es donde se nota que tu alma ya no depende de lo que ocurre afuera, sino de quien habita dentro de ti. Observa lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Esa frase lo resume todo. Guarda silencio. Deja de pelear en tu mente. Deja de debatirte por dentro. Deja de correr sin dirección y aprende a esperar en Él. Sin ansiedad, sin manipular los tiempos, sin exigir explicaciones. Esperar en Dios no es pasividad, es madurez. Es una postura interna que declara: Señor, no sé cómo ni cuándo, pero sé que tú tienes el control y por eso descanso. Escúchame bien. El descanso no es señal de debilidad, es señal de confianza. Cuando realmente sabes quién es tu Padre, ya no necesitas vivir desesperado. Ya no te mueves a la defensiva ni tomas decisiones apresuradas. Aprendes a fluir, a confiar y a soltar, porque entiendes que Dios está haciendo mucho más por ti en silencio de lo que tú podrías lograr con todo tu esfuerzo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo que vinieran a Él todos los que están cansados y cargados, y que Él les daría descanso. Ese descanso es mucho más que dormir varias horas. Es descanso del alma. Es no vivir atado a la incertidumbre. Es no cargar con pesos emocionales que no te corresponden. Es poder estar en medio de una tormenta y aún así tener paz. No porque todo esté bien, sino porque sabes que estás en las manos correctas. Y esa paz no llega por casualidad, llega por decisión. Tú decides si llenas tu mente de pensamientos que no puedes resolver o si eliges creer que Dios ya está obrando en aquello que tú no puedes controlar. Tú decides si quedarte atrapado en el ciclo mental de qué pasará mañana o si hoy mismo sueltas el control y dices: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no sé, pero tú sabes. Yo no entiendo, pero tú ya viste el final desde el principio. Entonces, ¿qué eliges? ¿Seguir pensando hasta desgastarte o confiar hasta descansar? Te lo digo con todo el corazón. Quien confía vive en paz. Quien confía duerme en calma. Quien confía no necesita tenerlo todo claro, porque sabe que Dios sí lo tiene. Así que hoy no te esfuerces más por entender lo que solo puede ser confiado. No gastes tus pensamientos en cosas que Dios ya tiene resueltas. Suelta, respira y descansa. Porque si Dios está en el asunto, todo, absolutamente todo, terminará bien. 10ª parte. Tu confianza en Dios se convierte en un testimonio silencioso que transforma vidas. A veces pensamos que confiar en Dios es algo privado, algo que sucede solo dentro del corazón, en lo íntimo, en lo invisible. Pero la realidad es que la confianza verdadera se nota, se refleja en la mirada, en la forma de hablar, en cómo enfrentas los problemas, en cómo no te desesperas cuando todo se vuelve difícil. La confianza no necesita micrófono, no necesita plataforma, no necesita gritar, se percibe. Y cuando alguien vive confiando, inevitablemente se convierte en luz para los demás. La paz que no es fingida, la que nace de una relación auténtica con Dios, es tan poco común en estos tiempos que cuando alguien la presencia no puede ignorarla. La mayoría vive corriendo, cargada de estrés, ansiedad, buscando soluciones con desesperación, atrapada en sus propios pensamientos. Pero cuando te observan a ti y te ven caminar con serenidad, hablar con esperanza y esperar con calma, comienzan a preguntarse cómo es posible tener esa actitud. ¿Cómo alguien puede mantenerse tranquilo cuando las cosas no marchan bien? ¿Qué hay dentro de esa persona que no se derrumba? Ahí es donde entra el testimonio. Porque cuando eliges confiar en Dios aún sin tener todo claro, estás sembrando algo en el corazón de quienes te rodean. Tus hijos te miran, tus amigos te escuchan, tu pareja percibe tu manera de actuar, tus compañeros notan tu postura frente a la vida, y aunque no lo expresen con palabras, se sienten impactados.
porque están viendo a alguien que vive de forma distinta, alguien que no se deja arrastrar por el miedo, alguien que ha aprendido a caminar por fe y no por lo que ve. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Pablo escribe algo muy revelador: que vuestra gentileza sea conocida por todos, porque el Señor está cerca. Esa palabra gentileza también puede entenderse como calma, templanza o equilibrio. Es decir, tu manera de vivir, marcada por una confianza firme y constante, debe ser visible para todos, no para que te admiren, sino para que comprendan que tu paz no proviene de ti, sino de Dios. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de mostrar que, aun cuando todo no está bien, tú tienes a alguien que no cambia, porque eso es lo que más predica. No una vida perfecta, sino una vida sostenida por una fe real. Al final, la confianza en Dios es contagiosa. Una persona llena de paz se convierte en refugio para otros. Alguien que descansa en medio del caos se vuelve un faro para quienes están naufragando. Por eso, cuando eliges confiar, no solo haces algo bueno para ti, estás abriendo un camino para otros, estás modelando una vida guiada por la fe, estás demostrando que sí es posible vivir sin ansiedad, que se puede esperar sin desesperarse, que se puede avanzar aún sin tener todas las respuestas. Y cuando alguien te observe, aunque no digas una sola palabra, sabrá que hay algo distinto en ti, y ese algo es Dios. Así que no subestimes el poder de tu confianza. No pienses que confiar es una decisión silenciosa y sin impacto. Cada vez que eliges soltar, descansar, obedecer y creer, estás construyendo un testimonio que habla más fuerte que 1000 sermones. Estás diciendo al mundo: yo también tengo luchas, yo también tengo preguntas, yo también atravieso tormentas, pero no estoy solo, porque confío en el Dios que nunca me ha fallado. 1/10 parte. Cuando llega la oposición, tu fe debe hablar más fuerte que el miedo. Confiar en Dios es una decisión poderosa, pero no siempre será fácil de sostener. Siempre habrá algo que intente quebrarla: la oposición. Y no siempre se presentará de forma grande, visible o directa. A veces será una palabra dicha con desprecio, un comentario cargado de incredulidad, una noticia que sacude tu corazón, un recuerdo que te desestabiliza o un pensamiento insistente que no te deja descansar. Son esas pequeñas cosas que llegan como flechas silenciosas, buscando debilitar lo que estás edificando en fe. Y es precisamente ahí donde se revela si tu confianza es solo una emoción pasajera o una convicción profunda. Porque cuando todo está en calma, confiar parece fácil. Pero cuando las voces externas y también las internas te dicen que no vale la pena, que nada va a cambiar, que estás perdiendo el tiempo por seguir creyendo, es entonces cuando tu fe debe levantarse y hablar más fuerte que el miedo. Mira lo que sucedió con Nehemías. Él estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, obedeciendo a Dios y haciendo lo correcto. Sin embargo, mientras más avanzaba, mayor era la oposición que enfrentaba: burlas, amenazas y manipulación. ¿Y cuál fue su respuesta? No se defendió con palabras vacías ni trató de convencer a todos. Respondió con una postura firme y clara: estoy realizando una gran obra y no puedo detenerme. Eso está registrado en Nehemías, capítulo 6, versículo 3. ¡Qué declaración tan poderosa! En otras palabras, él estaba diciendo: no voy a perder el enfoque por lo que otros digan. No voy a soltar mi confianza por las críticas. Estoy centrado en lo que Dios me pidió, y eso es lo único que importa. Y tú también necesitas adoptar esa postura, porque muchas veces el enemigo no te ataca de forma directa para destruirte. Su objetivo es que dejes de creer, que te distraigas, que te confundas, que te desgastes mentalmente hasta rendirte. Porque si logra apagar tu fe, no necesita hacer nada más. La fe es tu fortaleza. La confianza en Dios es lo que te sostiene cuando sopla el viento. Y si dejas de confiar, quedas a la deriva. Por eso, cuando llegue la oposición, recuerda esto: no estás solo. Estás sostenido por una palabra, y esa palabra no viene de los hombres, viene del cielo. No tienes que explicarlo todo, no necesitas convencer a nadie, solo sigue creyendo.
Quien obedece a Dios no necesita aprobación humana. La fe no se alimenta de opiniones, se alimenta de promesas. En el libro de los Salmos, capítulo 112, versículo 7, se dice que no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en el Señor. Esa es la meta. No ser alguien que se derrumba con cada comentario, con cada mala noticia o con cada pensamiento negativo, sino ser alguien cuyo corazón permanece firme, no porque todo esté perfecto, sino porque está confiado en el Dios que nunca falla. Cuando esa confianza es genuina, la oposición no te destruye, te fortalece. Cada vez que eliges seguir creyendo en medio del ruido, tu fe se vuelve más fuerte. Cada vez que decides no responder al ataque, sino levantar la mirada al cielo, tu alma se hace más sólida, porque estás demostrando que no caminas por lo que ves ni por lo que oyes, sino por lo que sabes, que Dios está contigo. Así que si estás atravesando momentos en los que parece que todo intenta sacarte del camino, no sueltes tu fe. Aun si te sientes débil, aun si las dudas aparecen, aun si las voces te dicen que no vale la pena, permanece firme. Recuerda lo que se nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y después de haber hecho todo, permanecer firmes. Eso es lo que Dios espera de ti, que después de todo aún sigas de pie, tal vez con cicatrices, tal vez con lágrimas, pero firme, porque eso también es confiar. 12ª parte. La confianza abre caminos que el pensamiento jamás podría crear. Cuando decides confiar en Dios de verdad, algo poderoso comienza a manifestarse en tu vida. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, lo que estaba cerrado empieza a abrirse, lo que parecía perdido cobra sentido y tu caminar comienza a tener dirección. No porque todo ya esté resuelto, sino porque ahora estás avanzando por fe y no guiado por pensamientos que antes solo te detenían. Pensar tiene su lugar, claro que sí, pero la confianza abre puertas que la lógica jamás podría empujar. Muchas veces pensamos tanto, que terminamos saboteándonos a nosotros mismos. Comenzamos a decir, ¿y si no resulta? ¿Y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo el tiempo? Y esa voz interna termina matando oportunidades que Dios ya había preparado. La fe no se mueve bajo la lógica del «y sí». La fe se mueve con una convicción profunda que dice, aunque no vea nada, si Dios me dijo que camine, entonces camino. Mira lo que pasó con Pedro. Estaba en la barca, en medio de una tormenta, y ve a Jesús caminando sobre el agua. Jesús solo le dijo una palabra, y Pedro tuvo que decidir si se quedaba pensando en si era seguro, en si se iba a hundir, en si los demás se burlarían, o si confiaba y se bajaba de la barca. Y aunque tuvo miedo, bajó, caminó, hizo algo que ningún otro ser humano había hecho jamás. Caminó sobre lo imposible. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no se quedó atrapado en el pensamiento. Se atrevió a confiar. Eso está relatado en Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30. Y aunque más adelante se hundió por dudar, lo verdaderamente importante es que caminó. Y ese momento quedó registrado para siempre como un ejemplo de lo que sucede cuando decides actuar en fe. No porque seas perfecto, no porque no tengas dudas, sino porque confías más en la palabra de Jesús que en el razonamiento de tu mente. Y así también es contigo. Dios tiene caminos que solo se abren cuando decides dejar de pensar tanto y simplemente obedecer. Hay puertas que solo se activan cuando das el paso. Hay respuestas que solo llegan cuando te mueves. Porque Dios honra la fe activa, la fe que camina, la fe que se lanza aunque tiemble. Por eso, si sientes que estás estancado, que no sabes qué hacer, quizá no necesitas más análisis. Tal vez lo único que te falta es dar ese primer paso de confianza. En Proverbios capítulo 16, versículo 9, se nos dice que el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¡Qué verdad tan profunda! Nosotros planeamos, organizamos, nos llenamos de ideas, pero al final es Dios quien guía. Y cuando confías, cuando te rindes a su dirección, tus pasos ya no dependen de tu capacidad, sino de su fidelidad. Y si tus pasos están en las manos de Dios, ¿quién podría detenerte? Así que te lo digo con claridad, deja de pensar tanto y empieza a caminar en fe. Tal vez no veas el camino completo,
Pero si Dios te dio la palabra, si puso algo en tu corazón, si te está guiando, entonces avanza. Porque la confianza no solo trae descanso al alma, también te pone en movimiento. La confianza no es pasividad, es acción en paz, es moverse sin ansiedad, es avanzar sin necesidad de entenderlo todo, es actuar sabiendo que Dios ya fue delante de ti y que lo que te espera es mejor de lo que imaginas. Y escucha esto con atención. Cuando tú caminas confiando, Dios se encarga de hacer lo que tú no puedes. Tú das el paso y Él pone el suelo. Tú obedeces y Él abre el mar. Tú sueltas el plan y Él te revela el propósito. Pero todo comienza con una decisión valiente, dejar de pensar tanto y confiar.